Bueno, buen día, profesor. Espero que esté bien en esta pandemia en la que estamos, en esta cuarentena. Hoy vamos a hablar acerca de la danza moderna y los precursores de aquí de Panamá. Por lo general no hay mucha información que nosotros podemos adquirir de algunos libros. Pero hay poca. Entonces, hoy vamos a conversar acerca de estos temas y voy a iniciar con unas preguntas. Antes de eso, ¿puede hablarme usted de su área laboral, qué desempeña, quién es usted, quién es Dewar Sapi? Está muy bueno eso. Buenos días, Sharon, ¿qué tal? Antes que nada, agradecimientos, muchas gracias por considerarme en tu trabajo. Yo soy Dewar Sapi Cuna, una de las últimas generaciones de mi isla, que dos islas que pertenezco, Gozucun y Estucun, de haber mi mamá, por haberme traído en la casa todavía, en esa época que se consideraba casa de parto, ¿no? Yo empecé a estudiar danza cuna desde chiquito y después con mi abuelo Santiago, una danza ritual que se llama Usuyaya, danza de los ñeques, que se realiza en una ceremonia que se dedica a las niñas. Luego estudio, sí, vengo aquí para seguir mis estudios y sigo haciendo lo que me gusta, la danza, y conocí un grupo de amigos que hacían teatro popular en la década del 80, aquí 85. Yo llegué 82 aquí a la ciudad de Panamá y me junté con ellos y a la época de la crisis, todo lo que es me gusta hablar del contexto, lo que estaba pasando aquí en Panamá. De una u otra forma, de alguna manera nos empatamos, lo que decíamos nosotros, los pueblos indígenas, con una voz crítica a la sociedad sobre discriminación. Y de ahí estaba una persona que hacía con el grupo, nosotros jóvenes cunas, sin tener contacto así con la danza directamente, nada, estaba un personaje, una muchacha bonita, guapísima, de Cunayala, y Wendili. Entonces un día nos invita a tomar clase para seguir entrenando técnicamente, para ir adquiriendo una técnica escénicas. Nos invita a tomar clase de danza a todo el grupo de Ibelerwagan, se llama Los Nietos del Sol. Y ahí empezamos como en el 85, finales de 85, 86 más bien, en el DEXA, Departamento de Experiencia Artística, a tomar clase. Ese fue mi primer contacto visual, auditiva, ¿no?, con la danza, directamente con danza moderna, ¿no? Así que podríamos decir que el espacio donde yo inicié con danza moderna fue en el DEXA. Ahí inicia mi paso, 86, 7, de ahí me cruzo a la Escuela Nacional de Danza, me gradué como bailarín del ballet profesional de ballet clásico en 1993. Inmediatamente entro al Ballet Nacional como cuerpo de baile de Ballet Nacional, pertenecí hasta 1995, 96, finales de 96 me voy a estudiar, a hacer mi aventura de la vida, recorrer el mundo. Bueno, con el grupo Ibelerwagan viajamos mucho a Europa, Estados Unidos, haciendo presentaciones, y sigo mis estudios de 96 hasta 2001, que culmino todo en México, la licenciatura en coreografía. Regreso a Panamá, inmediatamente entro a la Escuela Nacional de Danza, que ya estaba en Vía Brasil, mudándose varios lugares que hemos mudado a la escuela, como docente de 2002 hasta ahorita 2020. Soy docente de la Escuela de Danza, de Historia de la Danza, de improvisación y de coreografía. Y ya también cuando regreso a 2002 empiezo a colaborar también indirectamente con el Ballet Nacional, ¿no? Hago mi primera coreografía como coreógrafo profesional en 2003, que creo que presenté en Teatro Anayansi, que se llama Plenilunio, basado en libros del gran maestro literatura panameña, don Rogelio Sinan. Y de ahí hasta 2008, hasta ahorita, ya después creo que ya sería como 12 años ya coreógrafo permanente del Ballet Nacional de Panamá. Ese soy yo, mi vida resumen en 3 minutos.
Excelente, profe. Bueno, vamos a iniciar con la serie de preguntas. Mi primera pregunta para usted es, de lo que conoce, ¿en qué año se inició, en qué año llegó la danza moderna aquí a Panamá? Wow, eso, año específico no te podría decir, pero si usted hace un buen trabajo, estoy seguro que lo vas a encontrar por los datos que te voy a brindar, ¿no? Para mí, tenemos que, siempre a mí me gusta tocar la parte histórica, eso porque la historia nos permite acercar un poquito a los puntos esenciales que nosotros estamos requiriendo para conocer. Primero, la danza académica, ballet clásico, entra por los finales de años 35, ¿no? Así quiere decir, si tú haces matemática, se dice que por 1900 la danza moderna inicia, vamos a decirlo, nota en Alemania, después llega a Estados Unidos que lo hace explayar. Si calculas, vamos a tomar por tener una referencia de 1900 hasta 1935, réstale, ¿cuándo sería? ¿No? Sería 1900, como 35 años que no hubo, que no se conocía aquí directamente en Panamá el ballet, entra, pero sí hubo dos funciones importantes tomar en cuenta durante ese proceso. Hubo dos funciones. En 1917 creo que llegó el Lago de los Cisnes y otras dos que no me acuerdo. Y además también debes entender cómo era nuestro país en esa época, cuál era la mentalidad de los gobernantes, ¿no? Entonces, llega el ballet, nosotros nunca nos llegó la danza moderna que empezó en 1900 en Europa y en Estados Unidos. No, no nos llegó el ballet clásico. Y ese ballet clásico llega y se expande hasta, vamos a decir, de alguna manera vamos a poner hasta la fundación de DEXA en la Universidad de Panamá, que debe andar por 1968. Para eso te recomiendo leer, que para mí una de las tesis magistrales sobre historia de la danza moderna en Panamá, de la gran amiga difunda Biel Cachú, su tesis. La tesis debe estar, yo creo que ahí sí habrá, te va a dar los puntos, yo creo que un trabajo muy excepcional de la maestra Biel Cachú, que pasa en descanse ahora. Así que apunta, toma en cuenta, ve a la biblioteca Simón Bolívar, Universidad de Panamá, búscalo, ahí va a encontrar casi la fecha exacta. Pero lo que te voy a apoyar es lo siguiente. Entonces, y llega, vamos a decir, no me acuerdo el año exacto de la fundación del DEXA, que debe andar por 1967 o 68, porque vino junto con el golpe militar de Torrijos, la creación del DEXA, porque una de las primeras directoras fue la hermana de General Torrijos, la profesora famosa, querida, amada Debbie Torrijos. Entonces ella abre un espacio alternativo para todo tipo de arte en la Universidad de Panamá. Para mí, uno de los lugares emblemáticos, el espacio primordial para que surgiera la danza moderna en Panamá fue justamente de lo que estamos hablando, el DEXA. Entonces ella contrata, hay dos maestras muy famosas, no sé si son suizas o son norteamericanas, las dos se llaman Bárbara. Bárbara, no me acuerdo, ¿cómo se llama igual a Bárbara? Berger. Bárbara Berger y hay otra Bárbara, son dos Bárbaras, que ellas fundan un grupo que se llama Haiku, H-I-K-U. Este es para mí el inicio primordial del danza moderna en Panamá. Lo que tú tienes que hacer entonces es ir a la tesis de la maestra Biel Cachú, averiguar en qué año se fundó la maestra Berger. También igual puedes entrevistar a las miembros, la maestra Mireya Michi Navarro, que ella fue una de las bailarinas de Haiku. Yo pertenecía al Haiku, pero ya casi finales, ya no estaban las dos maestras bárbaras. Estaban saliendo, me tocó a mí bailar con la profesora Mireya antes de crear su famosa color coraza. Así que podemos decir, ahí rodea el año del inicio de danza moderna en Panamá.
Pero lo más importante para mí, el espíritu, si usted averigua muy bien, lees muy bien, el espacio que la maestra Bebi Torrijos dio con los primeros grupos, ¿eh? Imagínense cómo se llamaban los primeros grupos en el DEXA. Ballet Revolucionario dirigido por el profesor Armando Villamil. Mira, o sea, wow, ya el nombre te indica un cambio drástico. Entonces, si tú sacas las dos cuentas que ya te he dicho, de 1903, que somos como país, hasta 1935, que empieza el ballet clásico, son 35 años. De 35 años hasta 1968, la fundación, tú sumas estos, después de 60 años nos llega casi el aire, digamos, de danza moderna. Pero ya indicaba los nombres, mira cómo se llamaba el grupo del profesor Armando Villamil. Mira el nombre del profesor Julio Araúz, Acuarela. No, Acuario, creo que Acuario. Ya nombre ya indicaba ya ser naturaleza de ser panameño, un país privilegiado con tres culturas, caribeña, centroamericana y suramericana. Entonces ya implicaba de por naturaleza somos un cuerpo fusión de sangre, blanca, negra e indígena. Así que por naturaleza traemos ese ritmo no de ballet clásico, sino ese calor moderno, digamos. Ya esos dos, ahí surge para mí, ahí fueron los primeros, las primeras bases, los nombres. Mismo profesor Armando Villamil, ¿no? Que ya había estudiado, había viajado bastante, profesor Armando Villamil, ya había tocado el aire, me imagino, ya había sentido, ya había visto cosas afuera, ¿no? Así que son los principales que yo por lo menos podía decir. Entonces llegan las dos maestras Bárbara, ahí empieza a juntar diferentes estudiantes, ahí donde casi la mayoría, lo que hoy tenemos nuestra edad y lo que tienen un poquito más que yo, pareciera ser que por eso pasamos todos en el DEXA, que a diferencia actual, ahora que ha habido más espacio, más oportunidades, vienen de afuera, ya muchos jóvenes han salido, ¿no? Entonces vamos a decir que el inicio fue ahí con profesor Armando Villamil, con profesores Bárbara ya son las décadas del 60 y 70, ya la maestra contrata, ¿no? Ahí entonces los estudiantes de la profesora Bárbara Bielcachú, Mireya Navarro, yo no sé si la profesora Iguandir ya después, yo creo que el último, son los primeros que yo no me acuerdo los nombres que bien podía decir de la profesora Mireya, así que son los primeros que empezaron a gestarse el movimiento de la danza moderna en Panamá. Ok, bueno, de ahí le puedo preguntar que de lo que usted conoce, ¿qué técnica este profesor Armando Villamil, cuáles técnicas de danza moderna fueron las que ellos empezaron a impartir, que ellos trajeron? ¿De cuáles conoce usted? Bueno, yo realmente no podía especificar qué técnica trajeron ellos y hoy como sigue siendo ahorita. Nosotros en Panamá no tenemos en lo que hacemos danza moderna, contemporánea o danza ahorita, como ballet clásico que tienen una técnica. Nosotros creo que no hemos tenido esto. Ahorita, yo creo que la técnica que por lo menos como prevalece, que se ve, aunque no tampoco nos identificamos en Panamá que se da eso, es la técnica Graham. Mal o bien, yo creo que como que esa es la técnica que se ha manejado mucho mejor que otras técnicas. Por ejemplo, si la profesora Ivete Martis también, creo que también tomó muchos cursos que empezó también en la escuela de danza, se graduó, fue miembro de Ballet también, pero trabajó, yo no sé si todavía sigue trabajando ahorita cambiaron el nombre del DEXA, creo que se llama dirección, antes era departamento. Una de las personas, por ejemplo, de ahí, la escuela de danza. Son dos instituciones que hemos tenido. No estamos hablando de Facultad de Bellas Artes, estamos hablando del DEXA. Surge la escuela, ahí sí hay nombres específicos. Primero, una de las primeras personas que empezó como danza moderna es maestro Armando Bisuetti. Vino la profesora Joyce Vives, que estudió en México. Después vino, mira, la mismísima profesora Nacela,
que de alguna manera, donde estudió en la Universidad de Texas, también fue influido un poco, que le tocó dar sus primeros pasos aquí cuando iba a iniciar dar clase aquí en la Escuela de Danza. Está la profesora Mireya, que ya después vino la profesora Iguandili, después vino profesora, bueno, vine yo, llegué, Yaribel, ahorita está Demetrio, por lo menos ya llevamos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 maestros profesores dentro de la escuela de danza que tiene 72 años. O sea, nos cuesta, pareciera ser, nos ha costado a nosotros que la danza moderna llegue. Además, no, tenemos que nunca debemos olvidar las razones contemporáneas, o sea, lo que nos rodea lo socialmente. ¿Por qué? Panamá, política, socialmente somos un país muy conservador y hay una tendencia mal interpretada, por eso pensar que solamente el ballet se dedica a las niñas bien, ¿no? Entonces como que la danza moderna dedican los que no. Eso lastimosamente es una deformación para mí, ¿no? Así que eso no se trata de eso. La danza es danza, se acabó hoy por hoy, como diría el maestro gran cubano Ramiro Guerra. Así que la técnica en sí todavía sigue siendo para mí en Panamá, y ahora va a ser no el sentido negativo, peor, sino con el sentido muy positivo. Ahorita, con la información que recibimos nosotros, ya no hay una técnica fija aquí. No va a haber muy, porque ya la tendencia mundial, hoy por hoy, la danza moderna, como uno haya entendido que empezó con Martha Graham, empezó con Doris Humphrey, empezaron con grandes mujeres, Mary Bigman, ya no ese es el mismo concepto, ya no son los mismos movimientos que digamos que hoy se puede hacer sobre danza moderna. Danza moderna para mí no significa una época, para mí significa un cambio, ¿no? O sea, siempre vamos a seguir modernos, porque es la inquietud. Si va cambiando, vamos siempre a seguir modernizando, perfecto. ¿No? Entonces no encapsulo este concepto moderno una época, pero sí como referencia histórica, sí, ¿no? Como dirían los grandes historiadores, ¿no? O sea, la primera obra que se presentó fue de Martha Graham en 1948, no sé, no me acuerdo, en un teatro de Nueva York. El primer libro que salió del maestro escrito sobre la composición coreográfica de la maestra Doris Humphrey. Así, sí, es importante saber, ¿no? Así que en Panamá no te podía confirmar cuál es técnica que se maneja como escuela aquí en Panamá. Para mí ahorita no existe, pero si alguna manera, si tenía que identificar cuál es la técnica que aquí sobresale, sería técnica Graham. Ok, profe. Entonces, usted ya con respecto directamente a los precursores de la danza moderna aquí de Panamá, ¿usted considera de lo que ya me ha hablado eh, que tanto las profesoras, las Bárbara y el profesor Armando, que ellos fueron los que introdujeron directamente la danza moderna, o sea, hablando como de una primera generación que trajeron eso? ¿Me puede hablar de ellos así específicamente que usted considera? Estos Sí, fueron los profesores que introdujeron la... yo diría que sí, yo diría que sí. Y hoy, por ejemplo, los profesora Mireya, la profesora Iguandiri, la profesora Biel Cachú, la profesora Ivette, podemos tener ese grupo, podríamos decir que sería la tercera generación ahorita. No, la segunda generación, la segunda, porque la primera podemos tomar profesor Armando, Bárbara en términos generales, y después los que eran estudiantes del grupo que pertenecen a ese grupo, por ejemplo, de ahí, la década, finales del década 80, Panamá está en una crisis política impresionante, surgen los famosos grupos en el DEXA. Así que DEXA creo que hay que hacer honores al DEXA, a la profesora Baby Torrijos. Surgen los famosos grupos. Danza Dance, de la profesora Biel Cachú. Surge Coraza, en 89. Surge, no me acuerdo nombre del grupo de la profesora Ivette, creo, Aclamor, surge la profesora más joven que ella, Nereida, saca un grupo, ¿no? Bajareque, creo que se llamaba así, y así van surgiendo ya poco a poco, empiezan a abrir ahora un poco el embudo, ¿no? Sale, abre
la flor. Empiezan a salir grupos, que todavía Coraza se mantiene casi más de 25 años durante de estos 89, casi ya 30 años yo creo. Mal o bien otros grupos, pero el grupo que se ha mantenido de esto es Coraza, ¿no? Salen muchos y después surge, hay una cosa que a mí sí me encanta como cuna, de ahí sale un grupo, Momentum en el año 2000, que no tiene nada que ver con directamente porque ese otro grupo social, Momentum, la profesora Analida, sus tres directoras, pero ahí también hay una cosa curiosa que pocas veces la historia va a tocar, pero ahora aprovechando esa oportunidad es un espacio que creó la profesora Iguandili en la parte indígena, que se llama Taller Arte Wheeler, dedicado, lo tomo así porque la profesora Iguandili, acuérdense que es bailarina, sale con haiku últimos de la década 80 de haiku, como cuna saca otro espacio, crea otro espacio del arte para atender la parte indígena. Eso es asunto para mí muy importante, ¿no? Porque Mireya, por su característica de cultura negra, boom, saca con Coraza. Y ve una mezcla, la profesora Bielcachú, con también ese de tratar de rescate de la memoria histórica de la cultura africana. O sea, mira cómo empiezan a cada uno afirmar su esencia, ¿no? Sale Bajareque, no sé qué. Y después de ahí también surgen, por ejemplo, unos jóvenes que salen, hermanas News, Mónica y la otra que crean Gramo Dance, ya después. Y hoy Gramo Dance todavía sigue, traslada, y ahora se encargan otras personas. Ellas dos viven, yo creo que una vive no sé a dónde, en Estados Unidos o en Francia. Mira cómo, por lo menos nuestra historia está un poco, se ve más claro, ¿no? Solamente sentarse a escribir como están haciendo ustedes, ojalá les saliera, podía estar, seguir trabajando y otras, la que viene, ¿no? Y de ácido, entonces vamos a decir, ahorita surge, estamos en 2000, sale el grupo Momentum, sale Taller Wheeler, todavía hay grupos que manejan y salen individuos, personas ya, cosas, por ejemplo, surgen la amiga Milvia Martínez, como en 2005, creo que después de viajar por tantos lados también, ella regresa como en 2005, por ahí hace su presentación con Gramo Dance en el Museo Interior. La primera función que ella hace después de tanto viaje, creo que estudió en Chile, después fue a estudiar en Japón, hace una función con Gramo Dance en el Museo Interoceánico en Casco Viejo. Y después ella hace un solo, ahí donde empieza a hacer su parte, su aporte desde movimiento, ya vamos a decir de alguna por los años, como la danza contemporánea, la danza moderna, ya en sus niveles más exigentes, ¿no? Ya está Momentum, está y lo último que estamos sacando personas, último que ahorita que podemos decir que están ahorita ya por nombre sería Omaris, que sale afuera a Costa Rica, regresa, crea su grupo, no sé cómo se llama, Wata, no sé exactamente cómo se llama, como que han sido escalando, ¿no? Y ahora hay muchos grupos que han salido, que están saliendo, que eso también es de alguna manera lo que han dedicado a mantener, crear la danza moderna, creo que es un orgullo. Ustedes como jóvenes sigan creyendo y ahora nos da, hoy por hoy, todas las academias que tú conoces, sea privada, lo que sea, más privada, todos terminan en sus funciones haciendo una mezcla de todo, ¿ya? Entonces, por eso cuando tú me preguntabas qué técnica había, yo creo que va difícilmente en Panamá vamos a ver una técnica definida, porque eso ya pasó el tiempo en el mundo. Ya en el mundo actual, en todos los países del mundo, ya nadie se preocupa por una técnica definida, sino ya es técnica cero, hasta empiezan a decir su nombre, técnica tal, técnica Dewar, técnica Sharon, ya no existe, ya nadie se preocupa la técnica, digamos, como tal, como hubo en su inicio, técnica Graham, técnica Limón, técnica Gordon, técnica, etcétera, 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 que sí hubo, me parece maravilloso, de parte de nuestra historia que nos enriquece, pero esa visión como tal, ya en el mundo actual, en la era del conocimiento que vivimos, ya no funciona. Ya no funciona, al contrario, porque ya tenemos ese reconocimiento que nos hace dar privilegio de crear técnicas nuevas, y siguen creando técnicas nuevas, ¿no?
¿Te respondí? Sí, sí, es mucha información de verdad. Siento que aquí, de verdad, todo esto que abarca nuestra historia de danza, específicamente ahorita de danza moderna, es bien grande, incluso lo veo complejo, pues son muchos personajes, muchas vivencias, o como usted menciona, grupos que se fueron haciendo, que poquito a poco maestros dejaron como plantado eso y sus estudiantes entonces hicieron también dar esos pasos a crear y a tener algo propio y plantar entonces, plasmar su esencia en sus danzas creadas por ellos. Me parece espectacular, es bastante. Y bueno, todo esto la verdad me ha animado, me quedé pensando en seguir entrevistando a otros maestros y seguir así porque cada uno tiene sus experiencias y tal vez uno sabe unas cosas y otros otras y todo puede ser una sola gran cosa. Mucha información para tenerla para todos. Eso es Claro, porque yo excelente. siempre voy a tener una visión de alguna manera contextualizada, o sea, me gusta ver las cosas detrás, no tanto específico, porque las cosas no son porque lo estoy viendo, sino hubo algo, ¿no? Así que, por ejemplo, hoy por hoy tendrías que ver también porque hay un muchacho que nosotros no tenemos, yo personalmente, donde yo circulo, no tengo contacto. Por ejemplo, yo sé que Steps con Analida y su equipo están creando tienen muchos talleres, que jóvenes, que una fundación, o sea que me parece excelente. Además de la Universidad de Panamá, que ahora tiene sus facultades que creado en 2005, y la Escuela de Danza también que están sacando esto. Todos son, hay que sumar y restar matemáticos para saber cuántos años tenemos cronológicamente nuestro crecimiento. Excelente, profe. Bueno, ya usted me mencionó por lo menos la tesis de la profesora Biel Cachu, que está muy enriquecida acerca de este tema. Aparte de ese documento, ¿qué otras tesis o ensayos o libros incluso usted me puede decir que conoce que hablen de la danza moderna aquí de Panamá o danza contemporánea en Bueno, general? bueno, en general vamos a decir, a mí no me gusta decir, a mí no me gusta, antes yo repetía, como dice la profesora Iwandiri, aquí aprendimos por repetición. No me gusta decir a mí que nosotros no escribimos, no tenemos libros. Podemos decir, sí, efectivamente, pero ya descubrí por el tiempo, poco a poco, estar investigando, estudiando. Yo ahora sé, sería para otra tesis nada más, eh, ¿por qué nosotros, nosotros que hacemos la danza no hemos escrito? Ok, la sociedad nos ha obligado a nosotros solamente a tener una dirección nada más, una visión, una sola visión. Tienes que saber leer. Para leer solamente es ABCD y un libro, un cuaderno. Si detrás de eso no sabemos leer nada. Entonces, por muchos años nos discriminaron la danza por el cuerpo. Si ya viene origen del cuerpo, historia del cuerpo. ¿Quién marginó a nosotros? ¿Quién te dijo que ser gorda es fea, que estar flaca es mejor? O sea, todo eso, lo que es la sociología, la psicología, la antropología de la danza, ¿no? Entonces, con esta sociedad solamente sabe leer libros. Y pero tanto es así, ahora nos estaban poniendo analfabetos que no nos gusta leer, sino ver la televisión. La danza, por esa razón, por su naturaleza, nosotros hemos escrito siempre con el cuerpo. Y por muchos años hemos sido ciegos, analfabetos del cuerpo. Nunca supimos leer el cuerpo. Poquito a poco. ¿Ya? Tomando ese sentido para mí, por eso hay pocos libros sobre la danza, o los que hacen la danza han dejado escrito. No hay. Entonces, aquí en la tesis te van a decir, que no hay libros. No, ok, entonces ponle, dice, hay grabaciones, la bibliografía es esto, esto. Si no existe, inventamos. Yo por ahora lo que conozco ahorita aquí en Panamá, para mí, que sería muy interesante leer, es la tesis de la profesora Biel Gachú, de la maestría, la tesis de Ramón Villamil, de licenciatura, una historia muy buena, muy, muy interesante, porque tuvo uno de los mejores asesores que alguien podía tener aquí en Panamá, porque es hijo del profesor Armando Villamil. Así que, uno, dos, tres, tres, tesis de la maestría,
de la profesora Anacela Smith, la de la maestría que hizo aquí, que yo creo que la profesora Anacela también es parte de la historia de ese proceso, esa transición, porque yo creo que ella son de los 70, 74 que llega a Panamá, se fue a estudiar, era bailarina. Hubo un momento ya cuando ya ascendía el ambiente del profesor Armando, ya estaba la profesora, y así que ya, porque todas las coreografías casi de la profesora, del profesor Armando y de la profesora Joyce no eran netamente clásicos, lo llamaron neoclásicos, pero ahí estaba ya símbolo, ya estaba el color, ya estaba el olor de danza moderna, ya venían contagiados, ya venían influidos. Si tú empiezas a hacer una tesis sobre todas las coreografías de la profesora Joy, uno se va a dar cuenta del estilo de música que usan. O sea, claro, siempre 70 todavía no hay danza moderna como tal, todo se ve, había un prejuicio contra la danza moderna, si no todos tenían que ser el ballet clásico, así que, pero ellos son lo que hicieron. El profesor Armando Villamil, yo me acuerdo una de las coreografías que yo bailé en el Ballet Nacional, se llama Wago. O sea, Wago es una historia de cuna. Primer hombre que llegó en la cultura cuna, Wago, primer hombre que no vino a enseñar la cultura cuna, y él lo llamó Wago, y yo creo que fue uno de los únicas coreografías en mi vida que hice papel principal, ¿no? Así que, o sea, tenían una visión impresionante, ¿no? Entonces, así que ella debe tener una información de su tesis. Me gustaría, entonces te menciono los 3 títulos especialmente para que puedas leer, ¿sí? No, porque están en la universidad, deben estar en la biblioteca. Bueno, profe. También usted me puede hablar acerca de festivales, por lo menos conocemos el Festival Prisma, un poco del Festival de Artes Escénicas, de todo esto. ¿Quién puede conversar usted cómo se añadió la danza moderna o danza contemporánea? Hemos visto coreografías, por lo menos el año pasado, 2019, vi coreografías que, wow, si eran de danza contemporánea, pero tenían una línea, un estilo bien definido, bien de danza moderna. Entonces, se veía muy interesante toda esa mezcla. ¿Qué me puede hablar un poco usted de la historia, pues, de estos festivales o de los festivales que usted conoce que se manejan aquí en Panamá? Bueno, está muy bien, muy interesante. Acuérdese, como yo empecé a decir, que la danza de nosotros a Panamá va a llegar muchas cosas tarde, no solamente en la danza, sino en todos los ámbitos, en todas las profesiones, ¿no? Siempre por, por la politiquería, yo llamaría, de Panamá, de los que no tienen... Hay una razón histórica por qué el arte siempre va a estar marginado de todo el sistema social de nosotros, porque lo que el arte nos hace a nosotros es ser pensantes. Y el sistema que vivimos hace su trabajo durante estos años en Panamá ha sido que no tengamos esa capacidad de pensar. O sea, estamos paralelamente peleando contra nuestra existencia. Otros que te niegan y tú insistes. Otro que niega, otro que insiste. Pero eso es, bueno, vamos a decir que si se trata de eso, vamos a seguir haciéndolo. Entonces, empezamos, si agarras como referencia el año 80, ¿no? Que hay una explosión político, cultural, todo un movimiento fuertísimo en Panamá. Surgen grupos, o sea, muchos tipos de expresiones. Y además, Panamá, ahora sí vamos a robar la idea de políticos. Somos un país de servicio, aquí es un país de tránsito, aquí pasa todo el mundo. A veces de pronto sin nada está un coreógrafo que tú no imaginas, está, llegó un maestro, siempre pasan algo. Entonces, muchos salimos a estudiar afuera y regresamos, y cuando uno sale afuera y regresa, te encuentras con una muralla. Ay, dices, wow, vienes de un viaje de 1000 kilómetros por hora por movimiento cultural, y llegas aquí y dices, wow, para una función de danza cada 6 meses, 8 meses, tú dices, no, pues no. Bueno, y poco a poco vamos viendo que hay gente que viene de afuera, y aparte hay cosas de afuera que nos impone, que nos exige. A veces uno cree que estás creando, no estás creando nada, te están imponiendo que lo hagas. Somos un medio nada más. Cuando ustedes crearon un grupo, no es porque te pidieron a ustedes que lo hicieran, sino había una presión de afuera que lo hicieran. Ya, punto. Entonces,
ahí empezamos a dar cuenta poco a poco, wow. El grupo que impactó, en la época ya nuestra, acá 2000, fue Momentum. ¡Wow! Con una superproducción, una compañía, tú dices, wow. Va, empiezan a, porque la mayoría viene estudiado afuera, llegan acá y queremos hacerlo. Yo creo que ya el teatro había festivales, cositas, entonces uno empieza afuera a conocer festivales, no sé qué. Y entonces muchos aquí que conocemos el movimiento empezamos a preocuparnos, ¿ah? Crear encuentros. Por ejemplo, sale, hablando ya un poco más acá que uno conoce, por ejemplo, en el ballet clásico, en la compañía siempre ha habido intercambios, porque es así, ¿no? Porque siempre las compañías a veces invitan entre ellos, circulan. Ya, entonces, igual empieza a funcionar con la danza moderna, ¿no? En lo que salimos afuera, la profesora Ivette, creo que en un momento dado estudió un curso, estuvo en Nueva York, la profesora Mireya estuvo en Brasil, la profesora Iguandilla estuvo viajando, Costa Rica, México, vengo yo, venía de México y otros, veníamos ya otra generación, creo que somos la tercera generación nosotros, yo pues digo yo, no exactamente no sé, entonces llegamos de alguna manera con esa información, con esa inquietud, vamos a hacer, se crea la profesora Iguandilla en 99, dice, wow, aquí no hay, afuera hay Día Internacional de la Danza. ¡Pum! La profesora Iguandili plantea la escuela de danza y la universidad, los dos, en el DEXA. No había facultad de Bellas Artes, de danza, Bellas Artes. Y desde ahí entonces se viene haciendo Día Internacional de la Danza desde el 99, creado por la profesora Iguandili. Listo. Y ahí surgen, crea Festival de Arte Escénica, FAE. Son grandes festivales, son grandes espacios que mueven mucha gente. Por el gran amigo, compañero Quique King, ¿no? Crea, porque también Quique es un productor, Quique es un actor, Quique mueve por ese círculo cultural, conoce mucha gente. ¡Pum! Me imagino que también tiene que haber visto otros festivales famosas, cercanas, aquí de Colombia, festival, imagínate, y de Costa Rica, Festival del Arte de Costa Rica. O sea, entonces, claro, uno tiene, vamos a hacer lo que no había. Luego hubo, que ya no seguimos, hubo un amigo periodista español que hizo en 80 y 90 y algo, no me acuerdo, Danza en la Calle, que no es, mira, no es nuestra cultura. Tuvo que venir un amigo de Afera español que creó eso en 97, creo que fue en 97, no, 2007, que en 97 yo no estaba aquí. 2007, porque me tocó bailar en Casco Viejo, danza en la calle, que todavía no ha sido explotado como es. Teatro sí, yo creo que la especialista es la profesora Iliana Solís con su Oveja Negra, muy interesante. Y de alguna manera entonces en la FAE, para mí, arte, ahí mismo su nombre lo dice, artes escénicas, no dice danza contemporánea, no dice danza, artes escénicas, teatro, danza, música, podía hacer lo que quiera. Después que está en un escenario, no solamente escenario del teatro, sino espacios alternativos. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo muy bien, llego con todo eso, esa información, escribo, como me encanta escribir, escribo un proyecto, ¿no? Para crear un festival de danza contemporánea. Conjuntamente, yo me acuerdo, estábamos yo en 5 de mayo con la profesora Iguandil, hicimos un proyecto, escribimos, y como tengo buenos contactos con la amiga Analida, con, ¿cómo se llama? Jimena, yo le presento. Háganlo, vamos a hacerlo, vamos a crear un festival. Entonces surge el famoso festival Prisma, pero ya específicamente para la danza. No es un festival internacional vamos a decir, de muchas expresiones artísticas, sino para la danza. Así que yo, con autoridad, asumo que soy, junto con la profesora Iguandili, con la profesora Jimena y con la amiga Analida, la maestra Analida Galindo, somos creadores, fundadores del festival Prisma. Pero luego, igual, me parece maravilloso que se quedaron encargando la profesora amiga Jimena y Analida, y sigue siendo ahorita un festival específicamente de danza contemporánea que trae propuestas interesantes,
lo que está ocurriendo en el mundo, que si tú que no has faltado, yo imagino que no has faltado ir a asistir a los festivales de Prisma, te has dado cuenta lo que traen afuera, eso es lo que está ocurriendo y que nos falta aquí hacerlo. Y así que son importantes, porque al fin y al cabo yo siempre digo que lo que tuvimos una oportunidad de estudiar afuera, yo diría que, por ejemplo, que conozco la Ciudad de México, uno no solamente estudia en el salón, hay muchas cosas que ocurren afuera que nos enseñan, ¿no? Y eso fue lo que pasó para traer Prisma, FAE, eh, son dos grandes hoy que tenemos, ¿no? Y ahorita hay en el cine, Festival Cine Internacional, que hace poco empezó también, que me parece maravilloso. Ahora personas haciendo encuentros de literatura, de poesías, que se llama Arsamandi, me parece genial. Hay que seguir haciendo, ustedes se tienen que seguir haciendo. Por ejemplo, no hay ese tipo de encuentro en la Universidad de Panamá hoy por hoy. Yo no veo, no impacta, no impacta. Son cositas todavía que no se ha explayado, pero insisto, pero hay que ser constante y saber un poco manejar el contexto. ¿Cómo hacemos? ¿No? Excelente, profe. Es así mismo como usted dice, pues son pequeñas cosas, por lo menos yo en lo personal que estoy ahí con Samantha, con Kenny, intentamos esto de trípode, a veces no tenemos el tiempo, pero intentamos siempre ahora esto, ok, hay que hacer esto, es un poquito difícil en estos tiempos, ¿no? Estar literalmente, pero siempre de alguna manera se encuentra. Pero es eso, uno siempre tiene como la idea, siento que muchos tienen la idea, nada más que no se atreven como decir que, ok, no, yo lo voy a hacer. Entonces, a veces falta esa iniciativa por parte de nosotros mismos y es algo que poquito a poco como que lo intentamos, es difícil, pero lo vamos ahí como intentando, pues poquito a poco ahí uno se va arrastrando y llegando a querer hacer algo. Bueno, profe, usted, ¿de qué instituciones, por lo menos, bueno, conocemos la escuela de danza, conocemos la universidad, y qué instituciones ya fijas que educan académicamente? Usted me puede mencionar que brindan la danza moderna, más o menos desde hace cuánto lo brindan, y tal vez algunos profesores, si me lo pueden mencionar, que tuvieron estas instituciones, bueno, acerca de la danza moderna. Bueno, eso ya es, yo veo lineal. Escuela de danza, que empezó en los 70, creo que empezó, no me acuerdo específico, pero yo diría los 70 de danza moderna. Está desde que se fundó la Escuela de Danza de Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, que yo creo que es 2005. ¿Ya? Y está la parte privada, particular, las academias. Son tres espacios importantes que hoy por hoy tienen todos. Como bien decíamos antes, como no hay una técnica fija, es decir, eso se enseña, pero todos, la escuela de danza, la universidad y las academias particulares, tienen una manera de por lo menos influir en la formación de sus estudiantes, danza contemporánea, danza moderna. Esas tres áreas importantes. Ok, profe. Bueno, ya para finalizar, usted me podría dar una crítica acerca de lo que usted ve, cómo ha evolucionado, qué desarrollo ha tenido la danza moderna en nuestro país. ¿Qué opina usted de todo esto? Si hay algo que usted propone para dar un real impulso a la danza moderna. Ya como usted lo menciona, pues esto es una mezcla, tal vez culturalmente nosotros somos así, entonces por eso se da de esa manera. Entonces, ¿qué realmente necesitamos nosotros o qué realmente tenemos que hacer nosotros para impulsar nuestra danza moderna y nuestra danza contemporánea? Muy bien, Sharon, mi querida, muy bien. Esa es mi visión, ¿eh? Tú no tienes que estar de acuerdo, si mi experiencia personal que a mí me ha tocado vivir es lo siguiente. ¿Qué yo he visto en otros países que te hace sobresalir? O sea, ¿qué es? Primero es la identidad. O sea, tú no puedes negar quién eres. El día que negamos, estamos listos.
si empezamos a ver todas las expresiones de danza moderna en el mundo actual, ¿a dónde terminan? Buscándose a uno mismo. Cada país, cada pueblo expresa lo que siente. Así que es esto. Dos, tenemos que ver nuestro país. Estamos todavía recogiendo de las décadas lo que ocurrió en otros países 60, 70, 80. Entonces nuestro lenguaje en danza moderna contemporánea es muy ortodoxo. O sea, como que repetimos lo que ya se pasó en otros países. Porque, debemos recordar, es un país que todas las informaciones nos llegan tarde. Así que tenemos que acelerar los pasos. ¿No? Y por último, yo diría, son para no ser el número mágico, las tres cosas, hablé de la identidad. ¿No? Tenemos que buscarlo. Hablé de las informaciones actuales, qué está pasando, ¿no? Estas cositas que en Panamá estamos, no hay, solamente, imagínate, grandes festivales solamente hay 2, a lo que directamente nos concierne, ¿no? El FAE, que antes era cada 2 años, ahora iba a empezar a hacer todos los años, y pum, nos cae ahora la pandemia, hay que virtual. Prisma, que por lo menos hace 7, 8, creo que va a cumplir 8 años ahorita, o 9, no me acuerdo, al año. Imagínate lo que dura. En otros países festivales hay como 20 festivales. Eso. Necesitamos crear un movimiento cultural, desarrollo cultural de la danza aquí. Acelerar. Que haya. Porque eso también nos permite, nos obliga a ustedes, los coreógrafos, los docentes, preocupar cosas. Wow. O sea, es como decir, si tú lees mucha literatura, va a llegar un momento en tu vida en que te vas a querer pensar, decir algo. Si tú no lees, no hay inquietud, no hay idea. Ayer escuchaba a un gran amigo, maestro, Gerardo, decía, tenemos que ser investigadores, pero ¿cómo surge la investigación? Con las ideas. ¿Y dónde surgen las ideas? Viviendo, estudiando, cosechando lo que tú vives. Si no tienes esto, ¿cómo te va a ti salir de tu cuerpo a expresar? Entonces va a estar siempre esperando que caiga algo de afuera y caen muchas basuras. Pero para que esas cosas de afuera caigan del cielo, para poder recibir, tú tienes que estar preparado. Nosotros cunas decimos, nosotros a los niños nos tenemos que darle de bañar todos los días con hojas de hierbabuena para que su cuerpo siempre tenga olor, para que así se puedan acercarse, recibir, ¿no? Entonces, si nosotros no preparamos nuestro cuerpo para eso, nos cuesta hacer. Entonces, necesitamos crecer, hacer movimiento cultural de danza en Panamá. Vamos, cada mes funciones, un grupito. 2, un poco, vamos a decir algo teórico. Necesitamos estudiar, necesitamos conocer qué está pasando en otros países, estudiar. Viene una compañía de afuera, ¿qué hizo esa compañía? Que ahora gracias al Prisma y a la FAE que nos traen, no solamente ir a ver a una función de una compañía invitada, sino ver las razones detrás. Ah, mira, eso tiene. ¿Ya? Y por último, que para mí también es esencial, importante, es nosotros, la identidad, nuestra cultura panameña. ¿Es una función? Sí, hay que aceptar que somos diferentes. Son 3 cosas que yo diría elementales que necesitamos. Yo no puedo ver lo negativo, simplemente es lo que nos ha tocado a nosotros vivir nuestro espacio, nuestro momento y poder descubrir esas debilidades y decir, como he descubierto yo a mi manera. Eso es lo que nos falta. Por eso yo me encanta motivar a ustedes. Dale, hagan sus grupos, 2, 3, 4, 5, vuelan. O sea, si tú me dices, si yo eres mi estudiante, me va a faltar 2 semanas porque estás bailando en teatro, dale, nada más un punto. De eso se trata, no se trata de frenar. Tenemos que entender el sistema panameño. Por ejemplo, yo como docente, como coreógrafo, no puedo seguir pensando, que tengo que verte a ti. Si no te digo a ti, entonces estoy muerto. No, señores, tenemos que ver cómo vamos a resolver lo que está pasando. Entonces yo no te puedo exigir como te exigía, venga, todos los días, no sé qué, tomar bus, pero ustedes van a seguir teniendo, nosotros vamos a seguir teniendo el mismo pretexto. El problema no solamente son estudiantes, también somos los docentes. Llega tarde, por ejemplo, usted me invitó a las 8, 9:30, ahora empezamos a hacer 9:50. Hubo tráfico, pues digo, bueno, esos son los hábitos que tenemos que empezar a estudiar
poquito a poco, poquito, pero esos son tres elementos que debemos hacer. Los cambios no vienen afuera, olvídese. Eso es lo que por tantos años no han impuesto en la cabeza. No, 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 no. Uno llega a un momento en la vida que descubres que el cambio estaba en ti. El tiempo no han impuesto tanto que el tiempo va adelante. Bueno, el tiempo va atrás. No, 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 para nada. El tiempo lo cargas tú. Está en tu cuerpo. Contigo se va a envejecer, contigo va a estar de apoya, claro. ¿No? De eso se trata. Así que para mí sería tres cosas que te conté lo que necesitamos aquí. Sé mi punto de vista. Es mi forma de ver. Muchos dirán, como lo dijiste, ¿no? Cada profesor, cada cabeza, cada docente verá sus necesidades. Bueno, me parece excelente. Puedo decir que lo comparto incluso por lo que uno ve y vive y todo esto. Esos 3 puntos sí son, a mi parecer, también esenciales para potenciarnos a nosotros mismos internamente. Y también siempre veo eso, que tiene que comenzar por nosotros. A veces es difícil por cuestiones de política, así como usted siempre menciona, y es la verdad, estamos como un poco atados a eso, como dependientes todavía, pues, en vez de decir, no, yo voy a intentarlo por mi cuenta. No sé, es difícil para nosotros mismos, tal vez no sé, no tenemos como ese conocimiento o ese impulso a emprender. Pero sí, bueno, profesor, ya... Yo por último te diría una cosa también, parece por último, como ya salieron un poquito para cerrar. Mira tú, ¿dónde está la falla cuando nos dicen a nosotros? Escuchamos lo que gobiernan cuando nos dicen, ¿ah? No esperen de nosotros para crear, ustedes son capaces. Eso es total. Yo antes muchos años yo lo creía que es verdad. Hasta mismos profesores hoy decimos, no esperen para crear. No, no, eso es totalmente falso. Es verdad que nosotros para crear tú no necesitas de ellos, pero ¿para qué pusimos a ellos? Ellos tienen su papel, ellos tienen responsabilidad de apoyarnos. Por eso lo pusimos, por eso la política, el Ministerio de Cultura o todas las autoridades, el decano, están para apoyar. Los docentes están para apoyar. Sí, entonces, pero ellos mismos te dicen en la cara, usted no espera, no tiene que esperar, no pregunten al país qué quiere. No, señor, no, señor. Eso nos impusieron mal. Por algo yo te puse, por algo yo voté, por algo te elegí para que tuviera tu responsabilidad de apoyarme. Pero ahora cuando ellos llegan allá arriba no te quieren apoyar, entonces crean ese vocabulario. No, ustedes no dependen de mí. Es verdad que no dependo para crear, pero yo te elegí para apoyarme, para apoyar mi creación. Mira tú la diferencia, no es lo mismo. Sí, exacto. Entonces uno empieza a repetir, decir, ay, sí, ellos no me interesa. No digamos eso. No tienen que apoyar porque por eso escogimos, por eso lo elegimos, por eso llamamos democracia. Claro, eso sí lo veo bastante. Ya para crear nosotros, como usted dice, pues una que otra cosa, quiero crear un grupo, quiero crear obras coreográficas, todo esto, pero a veces se ve, yo siento sobre todo en la parte, necesitamos una infraestructura apta para nosotros, no hay, y como ustedes, ellos son los responsables en realidad de brindarnos ese tipo de cosas, porque, o sea, nosotros es un poquito el factor monetario de decir que quiero un salón de tal tamaño, apto, con un piso correcto, con un espejo correcto, todo esto para un grupo de estudiantes. Entonces, yo siento sobre todo eso ahí, entonces tenemos esa debilidad, o a veces ni hay cantidad suficiente de salones, a veces no hay cantidad suficiente incluso de profesionales, no sé, como que se van quedando ahí. Podría haber como mucho más de todo eso que impulsen, pero hay parte y parte de... Claro, todo es una cadena de responsabilidades. No vamos a inventar nada nuevo. Por ejemplo, yo conozco, porque yo vivo aquí, ¿no? Tu preocupación tiene que ser, como yo digo a mi hijo, tu preocupación es estudiar, mi preocupación es dar de comer, es mi responsabilidad. Entonces las autoridades tienen función, mi autoridad es dar de buena luz, no cargues el piso, sino hay alguien que tiene que cargar el piso. Mira, son cosas, parece sencillas, que no tienen valor, pero influyen, porque son responsabilidades de uno. En mi función quiero un buen sonido, una buena iluminación. Es que nosotros, no. Ponlo porque es tu responsabilidad, mi responsabilidad es crear una obra de arte. Y ahora vemos todo lo contrario. Entonces empiezan a crear un mundo, justificarse. Eso son politiquería ya baratas. Bueno, mi querida Sharon, o si no vamos a salir escribiendo una enciclopedia.
Sí, ay, profesor, excelente entrevista. Gracias, profe, por participar en esto. Y bueno, por ahí nos vemos en las cómicas, ya cuando inicie la escuela y todo esto. Muchas gracias, profe, por No, no, ayudar. no, no. Al contrario, agradecido, agradecido que me hayas tomado en cuenta y yo, por supuesto, acá siempre motivándolos a ustedes, y igual de aunque motivándome yo también, ¿no? Haciendo esto, no solamente el papel mío es hacer un hecho escénico, también teorizar un poco, ¿no? Que tenemos que inquietarnos un poco nuestras ideas. Así que muchas gracias, que tengas excelente día, Sharon. Ah, igual, profe. Vele, pues.